Muy buenas noches, gracias por invitarme a este evento. En este evento quisiéramos de una forma muy rápida presentarles son los pilotos investigativos, cuál es su propósito y por qué estamos involucrados en una tarea de generar conciencia acerca de este propósito que se establece desde el gobierno nacional, pero también desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dado el papel que tenemos como acompañante y gestor y regulador de las explotaciones de hidrocarburos en Colombia. Vamos a ver algunos temas que nos van a llevar desde dónde se forman nuestros hidrocarburos, porque hay unos yacimientos no convencionales y unos convencionales, y qué son esos pilotos, cómo queremos aprender más de cuáles son ese potencial que tiene Colombia. ¿Cuál es el origen de los hidrocarburos en Colombia? Hace 95 millones de años, pues la Tierra era muy diferente a como estaba hoy. Colombia estaba en gran parte en el fondo del océano. No existían las cordilleras ni oriental, ni central, ni occidental, y solamente se estaba presentando una orogenia donde empezaba a ascender el macizo central. Eso hacía que tuviéramos un mar que era poco profundo, cerca de 300 metros de profundidad como profundidad máxima, un planeta mucho más caliente, unas aguas de mar que eran mucho más calientes y que disolvían poco oxígeno y mucho sulfuro. En ese pico que se produce aquí a los 95 millones de años, también el clima era muy variable y hacía que tuviéramos épocas donde teníamos un planeta muy vivo, con erupciones volcánicas, con grandes tormentas que depositaban sedimentos muy finos como las arenas, y otras épocas muy calmas donde se depositaban sedimentos muy finos como las que producían las arcillas posteriormente. Pero en ese mar, los microorganismos que habitaban ese mar, cuando morían, descendían en la columna de agua, y como no había oxígeno, pues sencillamente no se oxidaban, no se descomponían, y quedaba ese material con carbono en el fondo del océano. Esa materia orgánica luego era aplastada por otros sedimentos que se depositaban, iban formando diferentes estratos, unos impermeables como las arcillas y otros muy porosos y permeables como las arenas. ¿Eso qué produjo? Que se formara todo el petróleo que tenemos en Ecuador, Perú, Venezuela, en esa depositación profunda. Y eso hace que nosotros tengamos hoy en día unas cuencas donde tenemos hidrocarburos, pero esos hidrocarburos no estaban allí. Esos hidrocarburos se produjeron en esa roca madre, fueron aplastados, la roca es exprimida y esos fluidos que estaban allí sencillamente iban migrando a las arenas, ¿cierto? O sea, a zonas donde ellos se podían depositar, y allí, si le damos suficiente tiempo a la naturaleza, pues vamos a tener que algunos encontraban capas impermeables, ya no podían seguir migrando hacia la superficie, y allí tenemos que vamos a tener una estratificación, 3 estratos, donde posiblemente tenemos gas, petróleo y agua salada. Si hay suficiente tiempo y los hidrocarburos pueden seguir migrando, hay algunos hidrocarburos que llegan muy cerca de la superficie, tendremos algunos yacimientos someros a 500 metros, 700 metros de profundidad. Pero más arriba hay algunos que siguen migrando y se depositan en la superficie. Entonces, ¿cuál sería esa condición? Que donde se generaron los hidrocarburos, vamos a tener estas capsulitas de tiempo, que son hidrocarburos, agua salada y gas, aplastadas y aprisionadas en la roca. Pero algunos siguieron fluyendo hacia la superficie, algunos quedaron entrampados en formaciones más superficiales donde tendríamos los yacimientos convencionales, y algunos incluso llegan a la superficie. Quien haya estado en un volcán de lodo sabe que hay unas natas como verdes que huelen a hidrocarburos, pues efectivamente son petróleo que sigue saliendo. Y para la zona del Magdalena Medio, por ejemplo, tenemos estos depósitos que son de asfalto, llegan hidrocarburos hasta la superficie, las fracciones livianas se evaporan y quedan grandes extensiones de asfaltos. Recordarán ustedes que en las crónicas de Indias que nos enseñaron por allá en la primaria, o para quien las haya leído, cuando los conquistadores españoles bajaban por el río de la Magdalena, informaban cómo en la zona de Infantas, que la llamaron así en honor a los reyes, los indígenas calafateaban sus canoas con el bitumen que encontraban. Ellos utilizaron inclusive ese bitumen para reparar sus barcos, pero también hablaban que los indígenas utilizaban este bitumen como remedio o como para decoración ritual, o incluso para echárselo en la piel para evitar las picaduras de insectos. Frente a eso,
allí está nuestra riqueza. Formaciones como la Luna no hay en todo el mundo, o sea, están distribuidas, hay algunas en la China, en Australia, en Norteamérica, pero que tengan esa conformación particular, pues solamente tendríamos una bajo estas características. Entonces, aquí hay algo interesante, y no solo interesante, sino normativo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene esta línea de trabajo, está en nuestra cadena de valor y nuestra obligación según la ley. Nosotros hacemos seguimiento a todo el proceso desde cuando se está buscando esos yacimientos, cuando se están buscando esos estratos con la sísmica, la perforación, las pruebas de si el yacimiento es válido, el completamiento de superficie, y cuando se cumple esta primera gran etapa, pues pasaríamos a una segunda etapa que es la producción, y en los yacimientos convencionales pues hay unas etapas posteriores como el recobro mejorado y el cierre. O sea, cuando se terminan estas operaciones tiene que haber un cierre que es regulado por la norma y que es regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero ahora sí concentrémonos en los no convencionales. Yo hice parte de la comisión de expertos que conceptó sobre el fracking, y cuando nosotros fuimos a las regiones, consultamos con las personas nos delatan y nos informan que hay una cantidad de resentimiento, que hay desconfianza, no solo frente a lo que sería el fracking, sino en general contra cualquier proceso que salga de la industria de los hidrocarburos. Entonces hablan que los ministerios no están presentes, que no les tienen confianza, que la industria del petróleo está acabando el agua y que el fracking definitivamente la va a exterminar de la faz del planeta, que se llevan la riqueza y nos dejan la pobreza. Entonces, podríamos sintetizar esas inquietudes de la comunidad en que hay huellas dañinas o inaceptables de procesos anteriores, que el proceso del fracking se ha construido alrededor de una mitología en términos de que eso es destruir la tierra y secar el agua, y que el agua se va a perder en estos procesos. Hay desconocimiento acerca de la técnica, la gente solamente entiende la palabra, que es una palabra fuerte, pero no sabe de qué trata el proceso. Hay temor a la pérdida de las tradiciones, la cultura, la economía. La gente dice, pues esto se va a llenar de gringos, no vamos a seguir con la agricultura, la pesca se va a perder. Y la inminencia de la contaminación de agua subterránea. Yo soy hidrogeólogo, en Colombia no hay muchos hidrogeólogos, y resulta que las aguas subterráneas eran la oveja negra de la familia de las aguas, nadie las tenía en cuenta, y hoy en día sí se vuelve un determinante ambiental, y tenemos esa necesidad de tener cuidado con ellas, de no contaminarlas, porque allí están las reservas para el futuro. Como habrán visto con el ingeniero Cabezas, pues sencillamente una operación de fracking es un pozo que empieza vertical, pues se lleva al horizontal, entran los estratos que cumplen esas condiciones de ser roca generadora, y ese proceso se hace a través de un fluido. Ese fluido es agua, pero no totalmente agua, y un 90% de esa fracción, el resto es arena, y cerca del 1% son químicos. Entonces, ese es tal vez el primer problema, esa agua. ¿Por qué? Porque sí pueden existir riesgos, como en cualquier operación. Por ejemplo, cuando están haciendo carreteras, se puede volcar un camión con asfalto, se puede volcar una compactadora. Y esto puede pasar con estos camiones, que sencillamente, como hay gran tráfico de camiones, pues que puede haber un volcamiento, que puede haber una fuga, una ruptura de línea, cuando se está haciendo la perforación, que tendríamos contaminación por lodos, o cuando se está haciendo la operación de fractura. También estas tuberías van cementadas, y si estas operaciones no se realizan con bastante cuidado, podría haber flujo anular, es decir, que lo que yo estoy inyectando vuelva a subir, o que se rompan las tuberías y conecten con los acuíferos superficiales, que estarían acá hasta cerca de 300 metros de profundidad. Algunas de los temas que se delatan con relativa frecuencia es que cuando se haga esta fractura llega a la superficie. Realmente no encontramos casos documentados que hayan dicho que las fracturas se hayan conectado con los acuíferos superficiales, inclusive en formaciones como la formación Marcellus, que está muy cerca de los acuíferos superficiales en los Estados Unidos. Pero sí es posible que haya algún flujo anular de gases que pasan a los acuíferos. Entonces, en Estados Unidos, que pasó de no tener pozos de fracking a tener cerca de 1 millón en un periodo muy corto, pues parece que se pudieron haber presentado estos problemas. Pero sería imposible que una fractura ascendiera a 2.000 metros,
¿Por qué? Porque no hay suficiente energía para generarla. También se dice que tendremos flujo de materiales radiactivos hacia la superficie. Es posible, cualquier cosa que esté en profundidad, pues va a tener más posibilidad de que en la cadena de descomposición del uranio se genere radón. Pero eso no solamente pasa en esto, pasaría en cualquier cosa que haya estado en contacto con la profundidad, como las aguas termales o incluso los movimientos sísmicos generan emisiones de radón. Es muy posible que el radón, esto esté más asociado a las rocas cristalinas. ¿Qué es eso de las rocas cristalinas? Rocas que se formaron en erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque es que el uranio que está en el centro de la Tierra, que es lo que mantiene el núcleo de la Tierra caliente, pues sencillamente tiende a comunicarse más fácil con la superficie cuando hay magma, cuando hay flujo de magma, por ejemplo, como con los volcanes. Y otro de los elementos que se repite con cierta frecuencia es lo que tiene que ver con la posible conducción de metano, más metano a la superficie. Es posible, claro, pues el metano es uno de los hidrocarburos, es el gas que acompaña al aceite, que acompaña al petróleo como lo conocemos. Pero sencillamente, pues obviamente, uno de los objetivos es tener acceso a este metano para poder producir este hidrocarburo y usarlo. Bueno, esto, digamos que sería también habitual en cualquier explotación de petróleo, o sea, está en todos los casos, pero ¿por qué cuando se habla de pilotos investigativos para explorar ese fenómeno, digamos, tenemos esta reacción? Digamos que pueden haber muchas razones. El Consejo de Estado suspendió la aplicación de la norma 9341, que era una norma que se había desarrollado, era la norma técnica para la gestión de los procesos de exploración en yacimientos no convencionales, y al suspenderla manifestó que no había suficiente conocimiento científico porque habían grupos que decían allí va a haber un daño inminente. Entonces, cuando exploramos esto, sí encontramos que hay elementos que se deben corregir, no solo desde el nivel local, sino desde el nivel regional y nacional. ¿Por qué? Porque es claro que había un incipiente cumplimiento de las normas de transparencia de acceso público. Nosotros no tenemos esos grandes portales, esas grandes vitrinas para que seamos observados en ese proceso y que pueda haber un seguimiento, que pueda haber una veeduría ciudadana. Igualmente hay una débil capacidad institucional, ya lo decía, por ejemplo, en Colombia hay muy pocos hidrogeólogos y esto necesita hidrogeólogos que cuiden las aguas subterráneas. Hay insuficiente capacidad endógena en los territorios. Cuando uno va a los territorios no encuentra universidades o encuentra que hay carreras que son carreras muy aplicadas a conceptos muy estrechos de la producción. Entonces, por ejemplo, encontramos técnicas y tecnologías que fortalecen a las personas para el trabajo, pero tal vez para manejar procesos tecnológicos de avanzada no los tengamos. Poco conocimiento de las metodologías de mínimo impacto. Al haber tecnologías muy avanzadas, pues muchas veces nos quedamos cortos en decidir cuál es la mejor. Se necesitan ajustes en las regulaciones, en las normas. Las normas ambientales de Colombia, algunas son demasiado viejas. Hay una ausencia en la línea base de salud. Muchas personas, todos los males que pasan en una región, dicen es por el petróleo. De hecho, como anécdota, recuerdo que hace muchos años en la Universidad de Antioquia, unas comunidades de esta zona fueron y pidieron ayuda porque a los niños se les estaban volviendo los dientes negros. Resulta que cuando la universidad hizo la investigación, pues sencillamente encontraron que las aguas subterráneas que ellos utilizaban eran de un depósito que había sido una mina de sal en épocas antiguas. Por lo tanto, los niños no era que se les estuviera poniendo los dientes negros por el petróleo, sino porque tenían un exceso de flúor. Y esa fluorosis hizo que los dientes se les pusieran negros. Insuficiente información actualizada sobre indicadores de salud. Las líneas bases de salud de las regiones no las tenemos. Hay una poca o incipiente participación ciudadana y mucho menos la participación informada, y obviamente un poco conocimiento de los acuíferos que estén más profundos de los 300 metros de profundidad. En este tema es donde entra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente, pero hay un proceso de acuerdo y de apalancamiento institucional. Y con las normas que se expiden para el efecto, entonces logramos encontrar cuál es ese ABC que nos va a permitir investigar para dar conocimiento científico y decir sí o si no se puede hacer fracking en Colombia y si los daños son efectivamente irreversibles.
los pilotos pueden tener ese resultado, que sencillamente no somos capaces de controlar esos impactos y que sencillamente se diga que no se puede hacer para que no lo otro. Si hay que hacerlo, ¿cuál es el modelo de gestión con el cual lo haremos? Entonces, los proyectos pilotos de investigación integral es un ejercicio científico controlado. Es cierto que va a ser financiado por las empresas que están interesados en explorar estas formaciones, pero van a ser regulados por el Estado. Haciendo un símil con el área de la salud, quienes investigaron cómo se desarrollaba la vacuna para el COVID, pues son las farmacéuticas que conocen del proceso, que tienen los recursos económicos, pero su aplicación, su uso, incluso los ensayos científicos para llevarlas al uso, fueron regulados por el Estado. Cuando tengamos estos pilotos, pues sencillamente los pilotos van a tener una vigilancia especial y tendremos alertas tempranas para controlar y mitigar los posibles riesgos en lo que tenga que ver con contaminación de acuíferos, sismicidad inducida, inyección de fluidos, radiación natural que pueda ser llevada a superficie, impactos generales sobre el medio ambiente y la calidad del aire específicamente. Parte desde que se firma la minuta, desde que el operador solicita participar en los pilotos y allí hay una evaluación de esas tecnologías y cuáles son las tecnologías de mínimo impacto que se utilizarán y de máximo cuidado en la gestión de los riesgos. Y en eso, pues sencillamente la norma existe, entonces tenemos no solo la norma 40.185, sino la 328, que regulan y dicen el ABC de cada uno de esos procesos, porque también se parte de establecer unas líneas base. En este momento la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Servicio Geológico Colombiano, con el Ministerio de Salud, con el Instituto Alexander von Humboldt, estamos haciendo las líneas bases regionales. Los operadores tendrán que hacer las líneas bases locales. Es decir, tendremos una muestra y contramuestra para garantizar que haya el más mínimo impacto. Y durante el proceso de desarrollo de los pilotos, pues habrán unos reportes que serán continuos en lo que tiene que ver con perforación, inyección de fluido, la operación de fracturamiento, la terminación del pozo, salud y seguridad en el trabajo de las personas que están desarrollando ese proceso. Todos los procesos de ingeniería tendrán un seguimiento a través de un centro de transparencia con telemetría. La conducción de fluidos, que no tengamos rupturas en líneas, reportes geológicos sobre la sismicidad que se pueda producir, registro de formaciones, las actividades desarrolladas y el monitoreo de presiones. Y eso nos llevará a que en tiempo real podamos saber si se presentó un fenómeno que obligue a que se suspenda la operación. ¿Cuáles serán esas alertas máximas, el nivel rojo en el cual tendríamos que se suspendase la operación y a las cuales le haremos seguimiento por si no pasen en un posible desarrollo comercial? Es que se presente un sismo con un nivel mayor a 4 en la escala de Richter, que haya pérdida de contención de fluidos, que esas formaciones estén muy presurizadas y de un momento a otro esa presión salga a superficie sin poder ser controlada, o que hayan flujos de radiactividad hacia la superficie que superen la línea base de superficie. El radón está por todas partes. En sus casas, ustedes en este momento, si tuvieran un medidor Geiger, la medición no sería 0. Sería mayor que 0 porque el radón está por todas partes y hace parte de todos los materiales que están en la Tierra. Entonces allí es donde decimos que el decreto 328/2020, que son los lineamientos para adelantar los proyectos pilotos de investigación integral sobre yacimientos no convencionales a través de la técnica de estimulación hidráulica multietapa en sección horizontal, es esa norma técnica, es esa guía, esa cartilla con las cuales vamos a estar haciendo este procedimiento. Allí, obviamente, tenemos las etapas previas, que es la constitución y conocimiento de las líneas bases y la constitución de los subcomités que van a estar cuidando y vigilando este proceso en materia ambiental, social, sismicidad, salud y la integración de variables a monitorear. Para ello, pues vamos a constituir equipos, ya están constituidos los equipos en los cuales hay participación de la sociedad civil y participación del gobierno. Hay una etapa concomitante que es cuando se estén haciendo esas operaciones, pues vamos a tener un registro monitoreo constante y una etapa de evaluación. Cuando se cierre todo, se analizarán cada una de las bases y así no hayamos llegado a alerta roja, pues sencillamente se verán cuáles son esos picos donde sencillamente las variables podrían asumir un rango que tal vez no sea el deseado y podamos recuperar para después que se tenga una norma mucho más estricta.
En este sentido, pues van a haber unos comités evaluadores, y esos comités evaluadores, como se los decía, allí están los ministerios, allí está el alto gobierno, la sociedad civil, los académicos, analizando cada una de esas variables, cada uno de esos factores que van a ser dispuestos en un centro de transparencia, que va a ser como una gran urna virtual en la cual la sociedad en general, los académicos, el regulador, podrán estar siguiendo paso a paso qué es lo que está pasando, verificando las alertas y verificando si se cumple esa promesa de cuidado máximo. Entonces, con eso, pues termino mi presentación. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Si tienen preguntas, pueden remitirlas pues a la organización, que con gusto las estaremos respondiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización y quedo a sus órdenes.